Los métodos de investigación en psicología. Todas las ciencias requieren de una evidencia empírica basada en la observación cuidadosa y/o la experimentación. Los psicólogos se valen de una variedad de métodos para estudiar la conducta y los procesos mentales. Estos métodos en psicología se dividen en tres grandes grupos. Estos son el método descriptivo, el método correlacional y el método experimental. Método descriptivo. Están ideados para estudiar sistemáticamente a una persona, grupo de personas o patrones de comportamiento, describiéndolos e interpretándolos en su estado actual y forma natural. Los tres métodos descriptivos son la observación natural, las encuestas y los estudios de caso. La observación natural. Este método consiste simplemente en observar cierto comportamiento que ocurre en forma natural y no modificar su situación. Es probable que la conducta observada sea más precisa, espontánea y variada que la conducta estudiada en un laboratorio. La interferencia del investigador en esta ocasión es mínima. Ventajas. Obtenemos una muestra de lo que la gente hace en su hábitat natural. No se hacen suposiciones. Generan gran cantidad de datos cuantificables por los que se afirma o rechaza inmediatamente. Desventajas. Es imposible controlar cualquiera de los factores de interés, lo que hará que no se pueda llegar a ninguna conclusión. Un problema potencial de la observación natural es el sesgo del observado, es decir, las expectativas o sesgos del observador pueden distorsionar sus interpretaciones de lo que observó. Las encuestas son la manera más sencilla de averiguar lo que la gente piensa, siente y hace. Genera una gran cantidad de datos de manera rápida y económica. La complejidad de las encuestas actualmente permite obtener resultados con gran exactitud aun cuando son aplicados a muestras pequeñas. Las preguntas deben plantearse de manera clara y las personas encuestadas deben estar motivadas y responder de manera reflexiva y cuidadosa. Ventajas. Recolectan gran cantidad de datos en muy poco tiempo. El costo es mucho más bajo en comparación a otros métodos. Se crean y administran fácil y rápidamente usando, por ejemplo, software de encuestas. La información que se recaba es muy amplia, por lo que se tiene acceso a muchos aspectos de interés psicológico, como actitudes, experiencias, opiniones, planes, datos personales, entre otros. Desventajas. Si la muestra de personas entrevistadas no es representativa a la población más grande de interés, los resultados de las encuestas tendrán poco sentido. Si los participantes mienten, sus respuestas no serán exactas, alterando el resultado y haciéndolo inexacto. Para evitar esto, se debe recurrir a las encuestas anónimas. Si no se utiliza un muestreo aleatorio al seleccionar a los participantes, los resultados pueden verse sesgados. Estudio de casos. Es una investigación exhaustiva y profunda basada en observaciones o en pruebas psicológicas formales. Por tanto, este método suele arrojar una gran cantidad de información detallada y descriptiva. Su principal ventaja radica en que pueden sentar las bases para nuevas teorías y tratamientos de los trastornos psicológicos. Desventajas: sesgo del observador y no se pueden extraer con confianza conclusiones generales a partir de un solo caso. Método correlacional. En la investigación correlacional se examina la relación entre dos conjuntos de variables para determinar si están asociadas o correlacionadas. A tener en cuenta, toda correlación tiene dos cualidades, fuerza y dirección. La dirección de una correlación es positiva, negativa o nula.
Correlación positiva. Significa que las variables se mueven en la misma dirección, por ejemplo, la educación y el salario, o también puede ser la depresión y el suicidio. En una correlación negativa, las variables se mueven en direcciones opuestas o inversas. En otras palabras, a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, la autoestima y la depresión. También existe la correlación nula. Por ejemplo, la relación entre la cantidad de horas de estudio y la estatura. Saber cuánto alguien estudia no nos indica nada sobre lo alto que es. Método experimental. La forma en que los psicólogos pueden establecer relaciones de causa y efecto en una investigación es a través del experimento, donde se permite controlar la situación estudiada y manipular una variable independiente para medir los efectos sobre una variable dependiente, usando por lo regular un grupo experimental de participantes y un grupo de control. Cabe mencionar que un grupo experimental es aquel que participa en un experimento y recibe el tratamiento, y un grupo de control es aquel que participa en un experimento sin recibir el tratamiento. El procedimiento de adquisición de conocimiento se desarrolla en varias fases. Fase 1, observación detallada y sistemática de una parte de la realidad. Fase 2, elaboración de una hipótesis explicativa que permita comprender la realidad observada. Fase 3, puesta a prueba de la hipótesis a fin de comprobar su ajuste a la realidad observada. Y fase 4, aceptación provisional de la hipótesis comprobada experimentalmente.